Un segundito, voy a cambiar la compu de lugar, porque hay mucho reflejo. A ver si de acá... Buenas. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Buenas. Sí, ¿qué tal? Sí, se escucha. Sí, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Vamos a esperar unos minutos hasta que se sumen más compañeros, ¿les parece? Sí, dale. Sí. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo vienen las clases? Es el primero que tenemos hoy. Recién arrancamos. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué bueno. Bueno, bien. Bueno, vamos a probar a ver qué tal esta experiencia nueva de dar clases por Zoom. Es medio, no sé si ya han tenido otras experiencias. El taller, ¿no? ¿Estuvieron en el taller? Sí, taller sí fue por Zoom. Bueno. Bueno, chicos, falta un montón de compañías, ahí se van sumando. Hola, buen día, buen día. Bueno, ya somos un montón, somos varios. Este, eh, bueno, Vanessa, no, aquellos compañeros que pueden participar pueden abrir el micrófono, pueden abrir la cámara, no hay ningún problema. Y y ya vamos arrancando porque por Zoom tenemos 45 minutos. Les pido que después de que se venzan esos 45 minutos nos volvamos a conectar y vamos finalizando la clase. Les comento, ¿me escuchan bien todos? Sí, se escucha bien. Sí, se Bueno, escucha bien. bueno, les comento, la materia problemáticas socioculturales, este,
no, problemáticas socioinstitucionales. La idea es ir trabajando en forma virtual cada 15 días. Yo les voy a ir colgando en el grupo de WhatsApp que ayer armó Alejandra con mucho esmero. Te agradezco, Alejandra, tu apoyo. Y la idea sería ir trabajando en primera instancia, ¿no? En primera instancia ir trabajando cada 15 días con reuniones virtuales y simultáneamente yo les voy a ir colgando en la página del Mangrullo, de la plataforma, en la plataforma, les voy a ir colgando material de lectura, material para ir leyendo, les voy a ir dando indicaciones, y también en ese espacio le voy a ir pidiendo algunos trabajitos prácticos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Algunos trabajos prácticos, pero bueno, la idea de la materia es hacerla lo más llevadera posible en este momento de grandes dificultades. No es tan simple esto de dar clases virtuales. Lamentablemente es la primera experiencia que ustedes tienen en el nivel terciario y que tiene que ser de esta manera. No es lo mismo que las clases presenciales, ya me imagino que... ¿Cómo, Agustín? Bueno. No, nada, profesor, buenas tardes. No. Chicos, los que quieran hablar, no hay ningún problema, pueden hacerlo, nada. Lo que sí les pido que seamos más o menos ordenados para no ir superponiéndonos y escucharnos todos. Bueno, les decía, el plan que yo tengo es ir conectándonos cada 15 días y simultáneamente ir enviándoles material de lectura a través de el Mangrullo. Si hay algunas dificultades, de conexión con el Mangrullo, lo podemos reemplazar vía el grupo de WhatsApp. Esto me lo tienen que ir indicando ustedes, porque les comento, el año pasado, espero que este año esté resuelto, pero el año pasado cuando participaban muchos profesores, cuando había muchas clases, el Mangrullo se colapsaba, entonces era difícil la conexión. Pero esto lo podemos reemplazar vía el grupo de WhatsApp. En cuanto a la comunicación, bueno, la comunicación conmigo la podemos hacer, yo les pido que la hagamos a través del WhatsApp, la hagamos en horarios más o menos normales, y cuando le digo lo de los horarios normales, es que, bueno, más o menos, que no sea a las 2 de la mañana, una cosa así. Y bueno, después otra cuestión fundamental para la tranquilidad de todos ustedes es que la idea es de la cuestión de la evaluación. La idea es ir viendo una serie de problemáticas relacionadas a este tema educativo y tanto en el primer cuatrimestre, que es el tramo 1, tanto el tramo 1 como el tramo 2 están unidos, no es que son dos cosas diferentes. Están unidos, vamos a ir viendo
distintos temas, pero que están entrelazados. Por una cuestión administrativa, el primer cuatrimestre tiene su evaluación y el segundo tiene otra evaluación. Y después hay un promedio general en relación a el tramo 1 y al tramo 2. La idea de la evaluación es un trabajo práctico, escrito, que ustedes me van a tener que mandar llegado el momento. Lo vamos a ir conversando de acá a unas semanas más adelante. Y es algo sencillo, algo simple, nada complicado, no se asusten. La materia no tiene bajo ningún punto de vista la idea de entorpecer la carrera de ustedes. El único requisito, el único compromiso que yo les pido es que cumplan con los tiempos estipulados por la materia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les pido la entrega de un trabajo práctico para X fecha, cumplan con esa fecha. Ese es el principal requisito de la materia. Después, en cuanto a la calidad y al esmero en los trabajos, mi postura es ser amplio en tanto y en cuanto los trabajos sean coherentes, sean atinados y tengan que ver con la materia. Y que no sean, fundamentalmente, esto les pido, que no sean un corte y pegue de Wikipedia. Cuando yo les pida algo, lo mínimo que les pido es que sea algo de elaboración personal de cada uno de ustedes. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, con esto no quiero decir que no consulten, otras alternativas, no quiero decir que no busquen otros materiales de estudio, que no sé, además de lo que yo les envíe. Pero lo que les pido es que cuando hagan los trabajos prácticos, que sea un corte y pegue, que tenga que ver con una elaboración propia de ustedes. Y fundamentalmente esto tiene que ver no tanto con mi exigencia, no tanto con con esto que dije, ¿no? Con mi exigencia, sino fundamentalmente con el hecho de que ustedes se vayan entrenando y vayan aprendiendo paulatinamente a elaborar trabajos propios, ¿no? Porque en un nivel como un nivel terciario, donde ustedes están por su propia voluntad, cada uno de ustedes ha elegido esta carrera, lo importante es que cada uno de ustedes trate de esmerarse para sí mismo. A ver, para decirlo en criollo y sencillo, esto ya no es el secundario donde tenés que zafar la materia. Acá el tema es aprender y ¿qué significa aprender? Significa adquirir conocimientos, adquirir creatividad, adquirir formas personales para que el día de mañana, si todo nos ayuda y todo vuelve a la normalidad, el día de mañana, cuando ustedes se enfrenten en el aula con sus alumnos, puedan desenvolverse con tranquilidad y conocimiento. Un conocimiento
aprendido con H, ¿no? Aprendido quiere decir agarrado por ustedes, elaborado por ustedes. Esa tiene que ser la meta, me parece a mí, ¿no? Una opinión personal, ¿no? Esa tiene que ser la meta que cada una y cada uno de ustedes tenga. Este, sacarse una buena nota en esta materia, o en cualquier otra materia, con criterios de zafé la materia, bueno, está bueno, está bien, no soy nadie para juzgarlo, ¿no? Pero lo que sí me interesa transmitirles es que más allá de estas dificultades, más allá de todo lo que nos está pasando, más allá también de si nos gusta o no nos gusta la materia, nos gusta o no nos gusta la profesora o el profesor, en cada una de ellas ustedes traten de lograr conocimientos para ustedes porque el día de mañana esos conocimientos los van a tener que transmitir. Y no es fácil pararse frente a 40, 50 alumnos sin tener los conocimientos suficientes. Hay que pararse y llevar a cabo una clase, ¿no? Y no es tan sencillo. Y la mejor forma de hacerlo y la forma más, la más piola que me parece a mí, ¿no? Es tratando de estar medianamente, sí, medianamente con los conocimientos sólidos o bastante sólidos como para poder estar frente a una clase. Bueno, y esta introducción, no sé, es un poco para presentarme, ya les dije mi nombre, no sé si se los dije, no, esto, no me acuerdo si les dije, mi nombre es Cristóbal Maro, soy licenciado en Sociología, hace muchos años que dicto clases en el Instituto número 15, como en otras instituciones de nivel terciario, universitario. Y, y bueno, la idea es que tratemos de pasarla bien, llevarla bien, apoyándonos. Sé que son momentos difíciles para ustedes, para nosotros, y bueno, y la idea es afrontarlo lo mejor con la mayor buena voluntad. Bueno, el punto vamos a arrancar. Les vuelvo a reiterar, si se corta, nos volvemos a comunicar, con paciencia. El punto de esta materia es una materia que hace varios años que dicto yo en la carrera de matemática, se llama Problemáticas Socioinstitucionales y Educativas, y en esta materia lo que vamos a ir viendo, de acuerdo al al programa de la materia, vamos a ir viendo cómo dos cosas vamos a ir viendo. Por un lado, a ver cómo se los digo. Por un lado, vamos a ir viendo cómo se fue conformando el sistema educativo argentino. Para tener una noción sociopolítica, sociohistórica, de cómo se fue conformando el sistema educativo argentino. Simultáneamente, por otro lado, vamos a ir viendo también algunas cuestiones relativas
a la problemática educativa, a lo que significa este asunto de educar. Y yo les voy a presentar algunos autores, algunos sociólogos que han estudiado sobre la cuestión educativa y que han tenido algunas ideas interesantes con respecto a esto, ¿no? Algunos sociólogos como Bourdieu y otros más, Passerón, etcétera, etcétera, que plantean ciertas cuestiones en relación a esta cuestión de enseñar, ¿no? Esta cuestión de qué es la educación. Y bueno, en primer lugar vamos a arrancar sobre esto que les planteaba recién, ¿no? De analizar un poco la historia del sistema educativo argentino. El sistema educativo argentino en relación a otros sistemas educativos de otros países del mundo se caracteriza fundamentalmente por tener una fuerte presencia, una fuerte incidencia de lo estatal, ¿no? La educación argentina, como la gran mayoría de ustedes, inclusive en estos días que hay grandes debates por el tema de la pandemia, ustedes saben que la educación, una de las columnas vertebrales, la columna vertebral, no una, sino la columna vertebral del sistema educativo argentino es el Estado. O sea que la educación argentina, una de sus mayores, una de sus principales diferencias en relación a los sistemas educativos de otros países es esta característica de su principal sostén es el sostén estatal y que la educación argentina también tiene otra característica muy importante que es la del libre acceso y gratuito, en todos sus niveles, ¿no? Desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Esto es producto, esto se ha logrado producto de una construcción sociohistórica, una construcción social e histórica. ¿Se entiende, no? Ustedes hoy están cursando una carrera en un nivel terciario, la carrera de profesorado de matemática, y lo están haciendo en un establecimiento sostenido por el Estado argentino. Y lo están haciendo en forma gratuita. Está bien, ahora me podrán decir, no, profe, pero bueno, ahora en la pandemia yo estoy poniendo mi computadora, está bien, eso olvidémoslo porque estamos en una situación extraordinaria, pero hasta hace 2 años atrás tenemos un edificio al cual concurrimos gratuitamente, públicamente, y donde ninguno de ustedes, salvo la contribución de la cooperadora, ninguno de ustedes tiene que pagar
una cuota. Y esto se hace gracias a este sistema, ¿no? A este sistema educativo sostenido por el Estado argentino. Ahora, pero este sistema que hoy funciona en Argentina y con bastante éxito a pesar de las críticas que recibe permanentemente, este sistema tiene una historia, y esa historia es una historia bastante larga y que fue construida poco a poco según los diversos momentos históricos. El punto inicial de todo esto, podemos ubicarlo alrededor de fines del siglo XIX. Fines del siglo XIX, más precisamente alrededor de la década de 1880, cuando en nuestro país, después de varias vicisitudes, cuando en nuestro país comienza lo que se conoce a nivel histórico, lo que se llamó el proceso de formación del Estado argentino, o mejor dicho, de organización del Estado argentino. No sé si soy claro, a ver si me van a... Ahora les voy a hacer una referencia histórica. Perdón, antes de continuar, si alguien quiere grabar la clase puede hacerlo, libremente, y después compartirla, no hay ningún problema. Yo no Yo tengo estoy ningún grabando la problema. clase, profesor. Después la subo a YouTube y paso el link. Bueno, después pasame la plata que recaudes por la clase. No monetizo el video, no pongo anuncios. No pones anuncios. Bueno, vuelvo, fue un chiste nada más. Bueno, la historia es así. La gran mayoría de nosotros tenemos como conocimiento que el territorio argentino fue colonizado por los españoles y que recién en 1810, el 25 de mayo de 1810, se declaró, se hizo una especie de revolución para salir del sojuzgamiento español. Todo este proceso significó en múltiples guerras. En 1816 se declaró la independencia y en esa época, comenzó a esbozarse esto que hoy llamamos Argentina. Luego de ese momento, ese periodo entre 1810 y 1820, luego de las guerras de independencia, después de las guerras de independencia, comenzó otro proceso que quizás alguno de ustedes debe haber escuchado o debe tener conocimiento, que fue un proceso conocido como las guerras civiles internas. De 1820 hasta 1870 hubo todo un proceso de guerras internas, fundamentalmente entre las provincias del interior y Buenos Aires, donde se discutía justamente este tema, cómo se iba a organizar la Argentina, o este espacio geográfico denominado Argentina, que antes se conocía como Provincias Unidas del Río de la Plata. Estas guerras internas, como les dije recién, de 1820 hasta casi 1870, para resumirlo, fueron
la famosa lucha entre unitarios y federales, que la gran mayoría de ustedes en algún momento debe haber escuchado. Fueron guerras sangrientas, guerras muy crueles, que fundamentalmente donde se discutía la causa de estas guerras era la forma, la discusión por el modo en que se iba a organizar este sitio conocido hoy como Argentina. Hacia 1870, después de muchos avatares, después de muchas guerras crueles, sangrientas, ¿no? Yo no sé, cuando nos dicen que Argentina es un país pacífico, que la historia nuestra, etcétera, etcétera, la historia argentina estuvo plagada de guerras internas, de luchas internas sangrientas, muy crueles, y recién hacia 1870, les resumo, con la derrota de los caudillos de las provincias del interior y el triunfo de Buenos Aires, de lo que hoy conocemos, sí, de Buenos Aires, el puerto. A partir de ahí comienza un proceso que es conocido como el proceso de organización del Estado argentino. ¿Y a cuento de qué viene esto? Ya en unos minutos se corta y volvemos a conectarnos. ¿A cuento de qué viene esto? Esto viene a cuento de que a partir justamente de ese proceso de organización estatal es cuando va a surgir las bases fundamentales del sistema educativo argentino. Educación hubo siempre en Argentina, o sea, educación hubo siempre, pero va a ser a partir de este momento, cuando se van a sentar las bases de lo que va a permitir el sistema, las características, que el sistema educativo argentino tenga las características, o fundamentalmente las características que tiene en la actualidad. Ahora, pero es importante conocer ese momento, es importante porque nos ayuda muchísimo a conocer también que las particularidades de las problemáticas educativas y las soluciones que se fueron buscando a lo largo de los años. Bueno, les decía recién que hacia 1870, 1880, comienza este proceso de organización del Estado argentino. Y este proceso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante? Porque es el momento histórico cuando nuestro país, la Argentina, nuestro país, Argentina, comienza a tomar la forma tanto geográfica, social y política que en cierta medida tiene hasta la actualidad. Cuando nosotros hablamos de Argentina en 1810, cuando a ustedes en clase los hacían formar y hacer el acto de la Revolución de Mayo, o el acto del 9 de julio, de la independencia, etcétera, etcétera, este país no existía como tal. Argentina no era lo que es en la actualidad. Esto les puede hacer ruido a muchos de ustedes, pero geográficamente, por ejemplo,
geográficamente en 1810 como en 1816, el espacio geográfico que hoy conocemos como Argentina no existía. No existía como existe hoy. Tomando, por ejemplo, hay varios hechos, ¿no? Pero tomemos dos ejemplos geográficos importantes. Toda la zona de la mitad de la provincia de Buenos Aires hacia la Tierra del Fuego no formaba parte del territorio, porque estaba en manos de pueblos originarios. Cualquiera de ustedes que googlee y busque el mapa de Argentina en 1810, 1820, se va a encontrar con que la mitad de lo que hoy conocemos como Argentina estaba en manos de pueblos originarios. Y había otro sector geográfico, todo lo que hoy se conoce como la zona del Chaco, no solo la provincia del Chaco, sino la provincia del Chaco, el Chaco salteño, el Chaco santiagueño, el Chaco de Santa Fe, el Chaco salteño, el jujeño. Esto es una zona, una geografía, una zona selvática, que también estaba controlada por pueblos originarios. Y la región, y bueno, también a otra parte del norte argentino, todo lo que es la puna jujeña, la puna salteña, eso también no estaba muy claro si pertenecía al actual Chile o al territorio argentino, era un territorio indefinido. Recién hacia 1870, 1880 es cuando comienza a establecerse y a conquistarse, mal llamada, conquistarse esos espacios geográficos. La del sur, la famosa, es la conquista del desierto. Hacia esa misma época también se logra un dominio sobre la zona chaqueña. Y paulatinamente se fue conformando este espacio geográfico que hoy conocemos como Argentina. También hacia 1870 se produce la famosa Guerra del Paraguay, es una guerra entre Brasil, Argentina y Uruguay contra Paraguay, una guerra nefasta también, ocultada por la historia, ¿no? Porque Paraguay en ese momento era el país más desarrollado de Sudamérica, y esta guerra instigada por Inglaterra llevó a la destrucción del Paraguay, y Argentina, otros países, Brasil y Uruguay lo mismo, pero Argentina se apodera del territorio de la actual Formosa, que era territorio paraguayo, y es a partir de este momento donde se comienza a consolidar geográficamente este espacio que hoy conocemos como Argentina. Y todos nosotros cerramos los ojos, vemos y sabemos, nos preguntamos cuál es el mapa de Argentina y lo tenemos en la cabeza. Pero este espacio geográfico se fue generando recién a partir de esta época que le estoy mencionando. Es el momento también
Bueno, ya estamos de vuelta, sí. Bueno, les decía, seguimos media hora más, chicos. Es el momento también donde les decía que al ampliarse este espacio geográfico, donde se consolida, se logra el dominio de una región geográfica sumamente importante para la economía de nuestro país, que es la pampa húmeda. Gran parte de la pampa húmeda, que estaba en manos de pueblos originarios, era improductiva dentro de los términos capitalistas. Dentro del pensamiento capitalista era una tierra que no tenía producción. A partir de la conquista del desierto se logra el dominio sobre estas tierras. Estas tierras, esto es importante que lo tengan en cuenta, a pesar de que lo vaya a decir rápido, es importante, estas tierras fueron repartidas una vez que se conquista a los pueblos originarios, estas tierras fueron repartidas y quedaron en manos de muy poca gente, o sea, de pocas personas, de pocas familias, y esto dio lugar a la conformación, algo característico en Argentina y en otros países de Latinoamérica, de una clase social que es conocida como los terratenientes. Terratenientes quiere decir los que tienen mucha tierra. Cuando digo mucha tierra, es mucha. No son 4 macetas, sino miles y miles de hectáreas. ¿No? Miles y miles de, campos gigantes, estancias gigantescas. Y esto también permitió que, tenemos vamos a ordenarnos de vuelta. Tenemos que se conforma un espacio geográfico que es el que conocemos hoy como Argentina. O sea, el mapa nuestro. Tenemos también que se establece el dominio sobre una región geográfica altamente productiva. Y tenemos también que a partir de eso, una vez que se superaron todas las guerras internas, comenzó el proceso de organización nacional, Argentina comienza o se incorpora, esto es importante, a partir de ahí se incorpora como Estado-nación al sistema económico mundial. Y lo va a hacer, y Argentina lo va a hacer de una particular manera, siendo Argentina va a ocupar un espacio dentro de la economía mundial, un espacio donde Argentina se va a especializar como país productor y exportador de bienes agrícolas ganaderos. O sea, hacia 1870, 1880 va a comenzar lo que se conoce como el modelo agroexportador. Argentina se va a especializar en la exportación de cereales, fundamentalmente trigo y maíz. En aquella época la soja no existía, ojo con esto, la soja en esa época no existía, era trigo, maíz, cebada, alfalfa, pero fundamentalmente trigo y maíz y ganado. Primero ganado ovino, ovejas, y después ganado vacuno. Simultáneamente a esta situación,
el Estado, el gobierno de aquella época, fundamentalmente durante el gobierno de Julio Argentino Roca, va a surgir un gran problema, una gran cuestión, y va a provocar grandes debates entre Juan Bautista Alberdi, Sarmiento y otros pensadores de la época. Y este gran debate va a ser educar al pueblo, para decirlo así entre comillas, ¿no? Porque hay un elemento, y esto es importante que lo tengan en cuenta, hay un elemento histórico, sociohistórico, ¿no? Para que exista uno de los requisitos, dos de los requisitos fundamentales para que exista un Estado-nación, o sea, un país, un Estado-nación como Argentina, como Uruguay, como Brasil, como Italia, como Checoslovaquia no existe más, como Alemania, como Francia, es que ese espacio geográfico esté delimitado correctamente, tenga marcados sus límites y que a su vez los integrantes, los habitantes de ese espacio geográfico se consideren pertenecientes a ese espacio geográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de nosotros, es un poco un juego lo que lo voy a plantear, cualquiera de nosotros cierra los ojos y con claridad tiene en su cabeza, cuando nos preguntan cómo es el mapa de Argentina, tenemos más o menos una idea de cómo es el mapa de Argentina. Sí, Antonella está diciendo que sí, ahí la veo en la imagen, dice que sí. Bueno, te voy a usar, Antonella, por simpática. Ahora, decime una cosa, cerrá los ojos y decime cómo es el mapa de Kazajistán. Ni idea. Bueno, Kazajistán es un país que existe al sur de Rusia, entre Rusia y China, allá en la vieja Unión Soviética. Es un país donde hace poquito, antes de la pandemia, se jugó, no me acuerdo si campeonato de handball, fútbol y algo así. Y no tenés ni idea, Antonella, de cómo es el mapa de Kazajistán. Pero de Argentina sí tenés idea. Bueno. Entonces, acá viene el cuento, acá viene la historia. O sea, para que exista un Estado-nación tiene que tener sus límites comprendidos y sus integrantes sentirse parte de ese país, de ese territorio. Y todos nosotros nos sentimos parte de la Argentina. ¿Pero qué fue? ¿Por arte de magia que nos sentimos parte de Argentina? ¿Qué fue? ¿Nacimos con un gen, con un ADN, como dice la Versuit y Vergarabat, con la argentinidad al palo? No, no nacimos así. Es un proceso social, un proceso educativo que fuimos recibiendo y que nos llevó a sentirnos argentinos. Ahora bien, hacia 1880 era complejo el tema. Y sobre todo después de las guerras con los caudillos, con los provinciales, el riojano era riojano, no era argentino. El cordobés, antes y todavía, inclusive hasta todavía se sigue escuchando eso, ¿no? El cordobés era cordobés. El correntino lo mismo. Eso por una identificación política, pero también por perdón,
por una cuestión cultural. Cualquiera de ustedes sabe, y lo va a reconocer, espero que lo reconozca, sabe que un norteño, alguien de la provincia del norte de Argentina, Jujuy, para dar un ejemplo, los habitantes de Jujuy tienen mucho más afinidad cultural con la zona del norte de Chile, el sur de Bolivia, que con uno del Río de la Plata. Coinciden con esto, ¿no? Nosotros, como rioplatense, por ocupar la región del Río de la Plata, ¿no? Tenemos más afinidad con un uruguayo, uno del sur de Entre Ríos, que con un jujeño, que con uno de Misiones. O sea, ¿a qué voy con esto? O sea, hacia 1880, cuando se consolida el espacio geográfico, el Estado se encuentra con que en el interior de Argentina hay una gran diversidad cultural. Los del norte por un lado, los de la Mesopotamia por otro, los de Cuyo por otro, los del Río de la Plata por otro. Y ahí se plantea un dilema, ¿cómo hacemos para construir esta idea de nación, de argentino? A esto, simultáneamente, hay que agregarle que para esa misma época se produce un fenómeno internacional, atlántico, se produce el fenómeno de que Europa expulsa mucha de su población y a la zona del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, sur de Brasil, llegan muchos extranjeros, europeos. Llegan muchos europeos que inclusive son bienvenidos esos europeos, porque, por ejemplo, un país como Argentina necesitaba mano de obra, o sea, necesitaba trabajadores, y particularmente hacia nuestro país llegan muchos europeos, fundamentalmente de la zona de Italia, primero del norte de Italia y después mayormente del sur de Italia, muchos españoles, fundamentalmente de la zona de Galicia, y después llegan alemanes, franceses, ingleses, polacos, rusos, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente la población argentina, o sea, la Argentina recibe población europea en primer orden hacia 1880, la década de 1880, 1910 aproximadamente, fundamentalmente italianos y españoles. Italianos del sur y españoles de la zona de Galicia. Esto es un detalle, ¿no? Es por eso que al llegar tantos españoles de la zona de Galicia, es por eso que nosotros tenemos la costumbre de decirle a cualquier español gallego, cuando en realidad no es gallego. Gallego es la persona que nació en Galicia es como si fuera un cordobés, nació en una región. Pero vos le decís a un madrileño, a uno que nació en Madrid, le decís gallego, te dice, no, yo no soy gallego, yo soy madrileño. ¿Se entiende esto? Es una cosa pintoresca de color, pero bueno, sirve. Pero bueno, si revisamos los apellidos de los compañeros que figuran acá, la gran mayoría somos descendientes de esos inmigrantes. A ver, por ejemplo, Andrea Graciano. Ahí estás, Andrea, te veo. Vos no sos descendiente de Tupac Amaru. Graciano me parece que de origen italiano. Bueno, Benvenuto me suena
Quichua. Benvenuto, ahí me escribió Benvenuto, también italiano. O sea, la gran mayoría de ustedes, Pisicini, estoy hablando de los italianos que son los que más identifico. Después hay Brown, ahí está, Melanie Brown. Bueno, muy inca no es tu apellido, me parece. O sea, la gran mayoría de los que estamos acá somos descendientes, debe haber compañeros, no encuentro ahora, debe haber compañeros de origen, de otros orígenes, ¿no? Pero la gran mayoría, sobre todo en la zona, porque bueno, me faltó decir, ¿no? Que la gran mayoría de estos inmigrantes que llegaron de Europa, italianos y españoles y de otros países, se ubicaron en la zona, fundamentalmente, la gran mayoría se ubicó en la zona del Río de la Plata, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, etcétera, etcétera. Bueno, se entiende hasta acá el cuadro de situación y ya vamos a ir terminando. Ustedes van a decir, ¿de qué me está hablando este profesor? Por Zoom, ¿de qué me está hablando? No vamos a ver problemáticas problemáticas educativas, socioinstitucionales educativas. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Hacia 1880, el gobierno, el Estado argentino que se estaba organizando, se encuentra con un espacio geográfico extenso, ampliamente extenso. Argentina es uno de los países más grandes del planeta, con una gran diversidad cultural entre sus habitantes, con la llegada de miles, millones en realidad, cientos de miles de extranjeros, porque me faltó decirles un detalle, en ese proceso de migración que hubo hacia 1880, gran parte de los europeos se fueron a Estados Unidos, la mayoría se fueron a Estados Unidos, pero en la zona del Río de la Plata, tanto en Argentina como en Uruguay, la característica principal fue que esa población europea que llegó, en el caso de Argentina, empató, o sea, logró ser la misma cantidad que los nativos. ¿Se entendió esto? O sea, les doy un ejemplo. Cuando se fundó Campana, bueno, hacia 1895, cuando Campana recién comenzaba a ser un pueblo, tenía 7.000 habitantes. De esos 7.000 habitantes, en 1895, 3.500 eran nativos, o sea, eran nacidos acá en Argentina, y 3.500 eran de origen extranjero. Mitad y mitad. Y eso mismo pasaba en gran parte de la República Argentina. Eso significaba que te encontrabas con población que no se identificaba como argentina. Tenías población que se identificaba como italiana, como española, como riojana, como jujeña, como correntina, población descendiente de los pueblos originarios. ¿Y cómo hacías para hacer que esa población comenzara a sentirse argentina? Ahí surge una gran preocupación sociopolítica y económica también, de comenzar a construir lo que hoy conocemos como identidad nacional. Y justamente
una de las herramientas fundamentales para lograr esto fue el sistema educativo. Hasta 1870, 1880, la educación era solamente para los sectores privilegiados, muy privilegiados, o sea, aquellas familias que tenían dinero educaban a sus hijos a través de contratar a un tutor o tutora, un maestro o maestra para que educara a sus hijos, o a través de la iglesia. O a través de la iglesia. Ya existían en Argentina, existían establecimientos educativos, pero eran minoritarios, sumamente minoritarios. Y la gran mayoría de la población era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Es por eso que hacia 1880 se debate, aparecen profundos debates sobre quién se tenía que hacer cargo del sistema educativo argentino, o fundamentalmente del sistema básico educativo argentino. Y es por eso que esto sí, regístrenlo, ¿no? 1882 se convoca lo que se llamó el primer Congreso Pedagógico Nacional. El primer Congreso Pedagógico Nacional, durante el gobierno de Julio Argentino Roca, promovido también por Sarmiento y otras personalidades, fue un congreso, una reunión. Yo después les voy a mandar un video donde se explica bien esto, donde se invita a diferentes personalidades de la Argentina y también del exterior para discutir qué hacer con la educación. Es un momento donde también se establece o se intenta copiar los adelantos pedagógicos que se estaban dando en Europa, fundamentalmente en Francia. Y en ese congreso se comienza a discutir varios puntos en relación al sistema educativo. Uno de los primeros puntos fundamentales y al que se llega a un acuerdo rápido es que el Estado, o sea, el Estado argentino, debe hacerse cargo del sistema educativo en el nivel primario. Hasta ese momento, como les dije hace un rato, gran parte de la población argentina era analfabeta y era fundamental, era un requisito de la época, que lograr que gran parte de la población comenzara al menos a leer y escribir y tener conocimientos mínimos de matemáticas. La cuestión es que a partir de ese momento se llega a un acuerdo con que los niveles, en aquel momento el nivel más bajo a nivel educativo era el primario,
y se logra el acuerdo que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esto. También se discute en ese momento la necesidad de continuar o no continuar con la educación religiosa. Hubo un gran debate, hubo peleas, el Congreso se suspende por culpa de eso, pero en definitiva se llegó al acuerdo de que la educación a partir de ese momento ya dejaba de ser religiosa. También hubo una gran discusión sobre cuestiones pedagógicas en ese Congreso. En el Congreso de 1882, por ejemplo, se organizó, se estableció cómo tenían que ser las aulas, la forma de las aulas. Algo muy loco, algo que nosotros hoy nos parece normal, ¿no? Pero se estableció la necesidad de poner un pizarrón, de organizar los pupitres, se estableció la necesidad de un recreo, o sea, la necesidad de un descanso entre clase y clase. Se prohibió el castigo personal, porque hasta ese momento estaba habilitado el castigo personal, cosa que si bien se reglamentó, después continúa igual, ¿no? Pero la ley lo prohibía. Y bueno, también se estableció cosas importantísimas sobre qué cosas enseñar, ¿no? Conocimientos de geografía, conocimientos sobre biología, nuevos conocimientos. Y todo en ese congreso de 1882, este congreso sembró las bases para lo que 2 años después el gobierno iba a dictar la famosa Ley 1420. ¿Ustedes sintieron hablar de la Ley 1420 en algún momento? Nadie. ¿Es la que es obligatoria, gratuita y laica? Muy bien. Muy bien. No me acordaba. Bien, Alejandra, sí, sí. Es justamente esa, ¿no? Justamente esa. ¿No? La ley 1420 es la ley que dictamina que la educación, esto es fundamental, la educación primaria iba a ser obligatoria, gratuita, gradual quiere decir por grados, y laica. En realidad laica, lo de laico es relativo, porque lo que se estableció fue que durante las clases no se iba a poder enseñar religión, pero sí iba a poder enseñarse religión en forma optativa, luego en lo que se dice extracurricular, después de clase, y con la autorización de los padres. Bueno, ¿a qué viene todo esto, y todo este cuento y todo esto que he narrado? Que después les voy a mandar material. Viene a cuento que a pesar de que en 1880 los dirigentes políticos
eran conservadores, favoreciendo a los sectores más ricos, lo que se llamó en su momento la oligarquía, los terratenientes. A pesar de eso, en ese momento se sentaron las bases con la ley 1420, se sentaron las bases, que ya no está vigente, ya no está más vigente, pero no importa. Esto viene a referencia de lo que les voy a decir ahora. Se sentaron las bases para construir el sistema educativo argentino. Y con este principio, con que la educación es libre y gratuita. Y esto, a lo largo de los años, no, obviamente que esta ley que surgió en 1884 tardó muchísimo en hacerse realidad efectiva. Pero hoy por hoy, cualquiera de ustedes que recorra el Estado argentino, que recorra la Argentina, que vaya a cualquier lugar, siempre va a encontrar en cualquier pueblito, en cualquier sitio, va a encontrar una escuela pública. Va a encontrar una escuela pública. La presencia del Estado en el territorio argentino a través de escuelas públicas es fundamental. Escuelas públicas y gratuitas. Y esto surgió hacia fines del siglo XIX. Bueno, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Soledad, ¿tenés alguna pregunta, algo que te veo acá? Sí, quería preguntar, ¿podrían concurrir tanto en niños como en niñas? Ay, no te escucho, se te escucha re mal. ¿Se escucha mal? ¿Ahí A se ver, escucha mejor? Sí, a ver, repetí. A escuela primaria, ¿podrían asistir tanto niños como niñas? Sí, la escuela era mixta. La ley Okay. 1420 establecía que la escuela era mixta, sí. A eso te escuché medio pausado. Pero Sí, eso era, sí. Sí. Y bueno, a ver los demás compañeros si tienen alguna pregunta. ¿Alguna crítica? ¿Algo para decir? Bueno, chicas y chicos, espero haber sido claro. Más o menos las clases van a ser de este tenor. Yo les sugiero que si hay algo que no entienden, si hay algo que no queda claro, les sugiero por favor que me interrumpan y me hagan preguntas. Así lo hacemos más ida y vuelta, ¿no? Esta es eh, me parece piola como es que hagamos intercambio, porque, bueno, yo les comento que les cuento mi experiencia, ¿no? Como profesor, brevemente, quedan 2 o 3 minutos. Es difícil hablar frente a una pantalla, chicos. Ya de movida es difícil dar clase frente a 40 alumnos. 40 alumnos significa, a ver, un poco experiencia de vida, ¿no? 40 alumnos significan 80 ojos que te están mirando, ¿no? Más o menos, ¿no? Significa exponerse frente a 40 personas. Eso es en las clases presenciales, lo cual
te pone en una situación de vértigo, ¿no? Si te afeitaste bien, no te afeitaste bien, si cómo te parás, si cómo gesticulás, si decís una mala palabra, no decís una mala palabra. Bueno, un montón de cosas. O sea, te sentís mirado por 40 personas. Ahora, con esta situación de la virtualidad, es patético, chicos. Es terrorífico, porque yo hace casi 2 horas que estoy mirando un rectángulo, una pantalla, veo algunas imágenes de ustedes, no sé muy bien cómo hacer para verlos mejor, y para hacer el intercambio. Es difícil, es muy difícil. Así que pongámosle buena onda, y porque es eh, medio complejo esto, pero bueno, espero que les haya gustado la clase, que los haya enriquecido, no tanto si les gustó o no les gustó, lo que más me interesa es que hayan comprendido y que la idea es, más que aprender y todo eso, es pensar, ¿no? Pensar, ¿no? Pensar en cosas nuevas y bueno, esa es la idea. Bueno, chicos, ¿algo más? No, yo no, por lo menos. Bueno, les mando un abrazo a todos y nos vamos comunicando. Bueno, gracias. Bueno, Dale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta un luego. abrazo a Chao, Jessy. todos.